Xavi Palau, jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Lleida, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, a OK Diario, por venir hasta Lleida y recibiros aquí, en el Ayuntamiento de Lleida, en la Paería. Aquí los concejales nos llamamos paers, hombres y mujeres de paz. Y por tanto, muy contento de que OK Diario estéis aquí, en la capital de Lleida y sobre todo en la Cataluña interior, y preocupándoos de los temas de Lleida. Bueno, 40 años del PSC en Lleida, salvo una legislatura, la de Esquerra, la última. ¿Cómo se explica esto? El establishment. Yo tengo 38 años y yo me pongo en política en su día porque lo que pretendo y quiero es romper y acabar con este establishment de izquierdas que impide a una gran capital, por nuestra estratégica ubicación, a 1 hora y cuarto de Zaragoza, a 1 hora de Tarragona, a 1 hora y media de Barcelona y a 2 horas de Francia. Lo que queremos es aprovechar nuestra oportunidad por nuestra estratégica ubicación y sobre todo nuestras relaciones con Aragón, y en definitiva lo que queremos es que esta ciudad evolucione, y no lo hace como deberíamos como consecuencia de más de 40 años de gobiernos de izquierdas que me llevan gobernando esta ciudad más años que años tengo yo. ¿Por qué? Pues porque han establecido un entramado burocrático administrativo y de intereses, en mi opinión, que hace que sea muy difícil acabar con esta estrategia de ellos. Pues la verdad, en Madrid es un caso muy parecido. ¿Hay clientelismo político en Lleida también? Bueno, yo más que clientelismo esto no lo diría, lo que sí diría es que es Lleida una ciudad en la que las personas, a veces, concretamente la izquierda, ideológicamente lo que provoca es que hacen ver o hacen creer a la gente que con ellos viven o vivirán mejor, cuando resulta que solo viven bien unos cuantos, en perjuicio de la inmensa mayoría. Hágame una radiografía, una fotografía de la situación de Lleida para el que no la conozca y nos esté viendo. Lleida es la segunda capital de Cataluña desde el punto de vista de población. De las 4 capitales de provincia, la segunda más poblada es Lleida capital. Somos una capital, como muy bien dices, Vicente, que toda la vida ha gobernado a la izquierda. Somos una capital que tenemos en este momento muchísimas oportunidades de presente y de futuro por nuestra ubicación, por nuestras relaciones con los municipios del entorno, concretamente con Aragón Oriental. Somos una capital universitaria, más de 13.000 universitarios, de 145.000 habitantes. Somos una capital de servicios, somos una capital cultural, una capital sobre todo sanitaria. Tenemos hospital de referencia en toda la provincia. Por cierto, para ir a utilizar un servicio público, la sanidad, hay que pagar para pagar en el parking, aparcar en el parking. Esto pasa en muy pocas capitales de provincia. Y ahora encima tenemos el Force Lleida del equipo de baloncesto que hemos subido a la ACB. Pero claro, también tenemos temas que preocupan y ocupan a los vecinos, que es sobre todo que tenemos más de un 20% de la población de Lleida que es inmigrante. ¿Esto es un problema? Es un problema cuando la inmigración no se adapta a las circunstancias, no se adapta a la cultura, no se adapta a las tradiciones, y sobre todo cuando puede acabar por provocar este tipo de circunstancias, que haya un problema de inseguridad, de incivismo, de delincuencia, de ocupaciones, de suciedad. Y sobre todo, y muy importante, Lleida es una ciudad con muchas oportunidades que estamos perdiendo como consecuencia, sobre todo, de un encorsetamiento y de esta falta de ideas de progreso que están perjudicando a Lleida. Recién llegado de Madrid, me ha llamado la atención 2 cosas, paseando. 1, la suciedad, que la ha citado, y 2, la cantidad de inmigración o de extranjeros, subsaharianos, magrebíes, que se ve. Unos probablemente por la temporada, los temporeros sí, con contrato, etcétera, pero se ve mucha gente deambulando por la ciudad como si nada. Desgraciadamente hay de todo. Hay que preguntarnos por qué viene la inmigración en Lleida. Viene porque seguramente hay trabajo, pero viene también porque quizá hay muy pocos filtros de control. El anterior gobierno municipal, Vicente, permitía el empadronamiento de los ocupas sin ningún tipo de control, o la instalación de contadores de agua gratuitos. Cuando una persona se le empadrona, automáticamente pasa a tener derechos y evidentemente pasa a utilizar los servicios públicos. Y desde este punto de vista, lo que es imprescindible en Lleida, como en cualquier ciudad, es control. Evidentemente que en Lleida hay muchos temporeros porque somos una capital eminentemente agrícola, y por tanto desde el punto de vista de la recolección de la fruta viene mucha gente a trabajar. Pero es evidente también que hay que tener un control de lo que pasa en la ciudad.
Y desde este punto de vista, aquí yo lo tengo muy claro. O uno viene a aportar o hay que apartarlo. O aportar o apartar. Toda persona que viene a Lleida a trabajar, a ganarse la vida, a cumplir con las normas, bienvenido o bienvenida. Toda persona que viene en Lleida a aprovecharse del sistema y que por tanto no tiene la capacidad de encontrar trabajo, aunque lo haya intentado, es evidente que esta persona no puede estar aquí. Y esto no es ni racista, ni ir en contra de nada ni de nadie, es poner orden en la ciudad. Y en este sentido, desgraciadamente, hay demasiadas personas, como muy bien has dicho tú, que deambulan por la calle que seguramente no se adaptan a nuestras tradiciones. ¿Eso está generando tensión social en los barrios de Lleida? Hombre, es evidente que hay tensión. Voy a ponerte un ejemplo. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lleida hemos puesto en marcha una campaña hace 25 días aproximadamente, que tiene como lema "Firma por tu barrio", firma por poner fin a la degradación de los barrios. Esta campaña de carácter transversal, que en 25 días ya hemos conseguido 1.237 firmas y nos firman personas de izquierdas, de derechas, independentistas, en definitiva nos firman ilerdenses que tienen un interés en defender nuestra ciudad. ¿De qué? De que no queremos la apertura de oratorios musulmanes, sino es de forma consensuada y en perfecto cumplimiento de la normativa. No queremos que se establezcan la apertura de nuevos espacios para la prestación de servicios sociales, sino es de forma consensuada. Y cuando digo de forma consensuada, ¿a qué me refiero? Los vecinos, los comerciantes de los barrios, tenemos derecho a saber dónde van a ubicarse cuestiones, espacios, para determinar entre todos si es el mejor espacio. Y lo que no queremos es imposiciones. ¿Por qué? Porque bajo la bandera de este falso progresismo y de la integración transversal, muchas veces la izquierda lo que provoca que evitemos debates para no entre nosotros protestar el que nos quieren imponer determinados modelos que consideramos que pueden ir en perjuicio de la convivencia y del desarrollo de la ciudad, y lo que pretenden es, por miedo a que nos digan racistas, pues hacemos determinadas actuaciones y nosotros por aquí no entramos. Y sobre todo, defender la seguridad. No puede ser que en Lleida haya un alto índice de criminalidad. No puede ser que sea una de las capitales europeas donde hay más consumo de cocaína. Y no puede ser que sea una de las ciudades que haya, por ejemplo, más minas. Los menores no acompañados, como menores que se tratan, y en cumplimiento de la normativa de derecho internacional, tienen que estar con sus familias y tienen que estar con sus padres. Y por tanto, lo que hay que hacer es devolverlos con sus familias de origen. Y por tanto, en Lleida, lo que desde el Partido Popular de Lleida defendemos, creemos y consiste esta campaña que está dando tan buenos resultados, que es transversal, es poner orden en la ciudad. Ajá. Más de un 20% de extranjeros. ¿Hay relación entre esto que usted describe, la ocupación, la inseguridad? Sí. ¿La hay? Yo estoy convencido que sí. Si analizamos los datos estadísticos desde el punto de vista de la criminalidad, veremos que la inmensa mayoría de los delitos en Lleida son cometidos por personas de origen de fuera de España. Pero una cosa muy importante, el delincuente es igual que sea español o que sea extranjero. Quien la hace, la paga. Al español delincuente, a prisión. Y al inmigrante delincuente, expulsión. Esto lo tiene clarísimo. Clarísimo. Como tengo clarísimo que hay que negar todas las ayudas municipales a delincuentes incívicos reincidentes, sean españoles o sean extranjeros. Aquí se viene, esta ciudad es una ciudad de acogida en cumplimiento de las normas. Y ante este panorama que usted describe, el señor La Rosa, el alcalde, ¿qué hace? Buenismo. Xavi Palau es el muro de los delincuentes, de los incívicos y de los ocupas. Estos a mí no me votarán nunca. Lo tengo clarísimo. Otros no lo sé. Y evidentemente el gobierno socialista
cuando pide que hay que legalizar temporalmente a los temporeros que vienen a trabajar a Lleida, que no se dan una vuelta por la calle y ven cómo está la ciudad. El socialismo, que se viste muchas veces de un falso progresismo, en mi opinión, es cómplice del incivismo, de la delincuencia y de la situación que se vive en las calles. Porque el alcalde puede modificar las normas, puede modificar las ordenanzas municipales, puede limitar las ayudas y no lo hace. Defina al alcalde Félix La Rosa. Como persona no tengo nada que decir. Políticamente el socialismo es una ideología en decadencia. Para mí la izquierda ha traído ruina, decadencia y sobre todo el abandono de la ciudad, tanto el actual alcalde como el anterior. Una ciudad que lleva 50 años gobernados por la izquierda, que yo con 38 no he visto más que gobiernos de izquierdas y la mayoría de la gente no ha visto más que gobiernos de izquierdas, ya no son de izquierdas, son la decadencia. Entonces, yo de las personas no hablo porque es innecesario. Mi enemigo, Vicente, mi adversario político en Lleida, no es ni la izquierda socialista ni la izquierda nacionalista. Mi adversario político, insisto, es la delincuencia, es el incivismo, son los ocupas, es poner orden a la ciudad. Es decir, a los ilerdenses, señores, nosotros tenemos una alternativa de seny, como decimos en catalán, de lleidatanisme, que ponemos los intereses de Lleida por delante de los ideológicos y por encima de los partidistas. Está Lleida por encima del PP, sin renunciar a ser del PP, obviamente. Pero la izquierda pone unos intereses que es los suyos propios por encima de los intereses de ciudad. Esta ciudad tiene enormes posibilidades y somos y seremos una ciudad y una capital abierta a España, a Europa y al mundo. Pero nos tenemos que quitar de encima una losa, un peso enorme que es la negligente gestión de la izquierda, sea socialista o sea nacionalista. Siempre pactan entre ellos y se reparten el poder entre ellos y es el establishment entre ellos. Y nosotros quedamos segunda fuerza, no por la marca, que también, sino porque tenemos las ideas claras y podemos mirar a la gente a los ojos y decirles cuál es la Lleida que queremos. ¿Va calando su alternativa? Ustedes fueron segunda fuerza política en las últimas elecciones. ¿Va calando esa alternativa en un territorio comanche, como, si me permite la expresión? No dejamos de ser la capital de la Cataluña interior. Es la primera vez, decimos, Lleida, más de 40 años de gobiernos de izquierdas. Pues en todas estas décadas, la primera vez que en una capital de provincia en Cataluña el PP queda segunda fuerza en votos. Nosotros, yo, mi equipo, ya hemos superado al independentismo en Lleida, cuando estaban gobernando. Algo histórico. Por tanto, claro que cala. Las encuestas siempre nos dicen, bueno, 2, 3 concejales, sí, segunda fuerza. Y en la siguiente, estoy plenamente convencido que seremos la primera capital de provincia en Cataluña en donde el PP ganaremos. Pero ganaremos porque tenemos proyecto propio, tenemos una identidad propia. E insisto, podemos mirar a las personas y decirles que hay que recuperar Lleida. Y sobre todo, que en la política municipal no hay debates ideológicos propiamente de izquierdas o de derechas, ni sumisión a Barcelona o a Madrid, sino que los leridanos merecen un gobierno que gestione y que gestione bien. Y sobre todo, que hay una alternativa fuera de este socialismo que yo le defino del nodo. Son grises, se les acaban las ideas, premian al incívico, al vago y al delincuente y castigan al autónomo, al emprendedor y al estudiante. Quieren asfixiar a los leridanos a impuestos para que estos impuestos, en vez de repercutir en servicios, repercutan en dar ayudas a los que vienen a aprovecharse del sistema. Así no se hace una ciudad de futuro. Así lo que se hace es tener una ciudad dormida. Y ante esto, nosotros, pues bueno, somos, para que me entiendas, Vicente, un proyecto transgresor. Que no tenemos un techo. Vamos a superar cualquier techo. Y por tanto, la mejor manera de ayudar al PP de Cataluña y de ayudar al PP de España es
que el PP de Lleida es la segunda fuerza municipalista más votada y estamos a las puertas de ser la primera fuerza política municipalista más votada en Lleida. El centro de la ciudad y los barrios cuentan para el señor La Rosa. Contaban cuando era... Yo ahora soy el jefe de la oposición. Cuando él era jefe de la oposición sí que contaban. Ahora no. Voy a poner un ejemplo. El alcalde es, a su vez, el concejal del barrio de Magranés, de la periferia, y el concejal del centro histórico. Toda capital está orgullosa de su centro histórico. En Lleida tenemos la Catedral Vieja, la Seu Vella, con la basílica más grande de Europa, que es la que protege y la que marca la identidad de Lleida. El centro histórico está degradado, la gente tiene miedo, el incivismo se ha apoderado del centro histórico y la decadencia de forma simultánea. Y el alcalde es el concejal del centro histórico. Por tanto, el alcalde ha utilizado los barrios electoralmente cuando le ha interesado y ahora los ha abandonado. ¿Quién será presidente de la Generalitat? ¿Illa o Puigdemont? ¿Sánchez sacrificará a Illa si es necesario para seguir en Moncloa? Si es necesario, quizás sí. Pero claro, Cataluña es uno de los motores de España y en Cataluña necesitamos estabilidad política, sobre todo para que gestione bien los recursos de los catalanes. Y el secesionismo, yo le invitaría a la reflexión. Cuando el secesionismo es capaz de perder más de la mitad de sus votos, y en ciudades como en Lleida queda por detrás del PP en unas municipales, Vicente, es evidente que tienen un problema. Esquerra Republicana, el pal de paller de la política catalana que venía a dar lecciones, si su propio partido presuntamente montaba campañas publicitarias en contra de su candidato en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto nos está gobernando Cataluña hoy. Los que presuntamente se dedican a utilizar una enfermedad como el Alzheimer para mofarse o perjudicar a un candidato de su partido. ¿Cómo es posible esto? Por tanto, yo no sé quién será el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, pero los catalanes han votado por primera vez en la historia de la democracia, en muchos años en Cataluña, y el independentismo no suma. El problema es que el socialismo, para sobrevivir, se camufla muchas veces de secesionismo. En Lleida, el alcalde, que gobierna en minoría, se sustenta principalmente con Junts. En la Diputación Provincial de Lleida ganó en diputados provinciales Junts, pero gobierna Esquerra con los socialistas. No hay alternancia, se reparten el poder. El establishment de lo que te decía, que es que nada cambie, que lo parezca, pero que nada cambie. Y en Cataluña, al final, tengo la percepción que muy poco cambiará, gobierne con quien gobierne, porque tanto Esquerra como Junts como PSC, a la hora de gestionar, son muy parecidos. Y al final creo que es una gran decepción. Pero hay alternativa, ¿eh? Hay vida y hay opción. Y de las cosas se sale. Y del socialismo se sale. Y del independentismo se sale. Y Lleida somos un ejemplo. Y Cataluña no es inmune al secesionismo ni al socialismo. Y hay alternativa, y esta alternativa de Seny es el Partido Popular. En este factor, en este panorama que usted describe, hay el factor inmigración. Ha salido Alianza Catalana, ¿no? Y en Lleida tienen un diputado. Y que tienen un diputado, efectivamente. ¿Usted siente que incluso puede haber habido votantes independentistas que por la cuestión de la inmigración hayan votado al PP? Sí. Sí. Y yo quedo segunda fuerza en Lleida porque me votan los del PP, pero me vota mucha gente que no es del PP. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje claro y porque hablamos de incivismo, de seguridad, de inmigración. No hay otra receta en política que hablar y explicar a las personas la realidad del día a día y no engañarles. La gente no es boba. La ciudadanía no es tonta. Piensa, reflexiona y vota. Y, por tanto, evidentemente, el componente inmigración es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad cree que hay el riesgo
de perder su identidad. Su identidad es, por ejemplo, si salimos a la calle y preguntamos a la gente por qué cada año la Semana Santa se celebra su inicio en una semana distinta, es por la luna. La gente no lo sabe. Pero todo el mundo sabe cuándo es el Ramadán. Y mucha gente no sabe que se hace quien quiere Cuaresma. Pero todo el mundo sabe que hay que respetar las tradiciones del Ramadán. Y mucha gente no quiere ser católica, pues celebra la Navidad. Por tanto, hay que preservar lo nuestro. Y lo nuestro en Cataluña y en Lleida, ¿qué es? Pues la barretina, els pastorets, el cagatió, nuestras raíces y tradiciones. Y a veces parece que importamos tanto de fuera que por miedo al que dirán acabamos por hacer nuestro lo que viene de fuera, renunciando a nuestros propios principios. Y cuando una sociedad pierde su identidad o ve que está en riesgo su identidad, es evidente que hay un movimiento de reacción. Y es cuando afloran partidos políticos o propuestas políticas que a veces son de extrema necesidad para reaccionar como sociedad, que entra en este caso en el Parlamento. Por suerte en Lleida, quien ocupa este espacio somos el PP, porque lo teníamos, lo tenemos y lo tendremos claro. Primero, lo nuestro. ¿Y cómo ven la amnistía desde aquí, desde Lleida? Es un tema tabú, en cierto modo. La sociedad catalana lo hemos pasado muy mal. Hace 6 años y pico, aquí hubo un 1 de octubre y un 155. Y 6 años después, que yo no estaba en política, hoy soy el jefe de la oposición, por el PP. Cómo cambian las cosas, ¿no? Y cuando digo que lo pasamos muy mal, es que lo que no se puede vivir es en constante tensión. Y cuando digo que no entiendo nada, es que el PSC-PSOE, que en ese momento decía una cosa, ahora dice otra, por intereses partidistas. Y es lo peor que se puede hacer en política. Cambiar de principios en función de las circunstancias por el mero hecho de gobernar y gestionar. Y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, en Madrid imagino que se ve de una manera, pero aquí, yo que estoy de aquí, ni lo entiendo. ¿Cómo se nos puede decir que todo aquello no pasó? ¿Hay catalanes que son mejores que otros catalanes? ¿Es mejor un catalán nacido en otro sitio que ha venido a vivir aquí que yo que soy de aquí y que no soy independentista? Nos dicen que todo aquello que vivimos en la calle no existe, nos quieren tratar de locos. Todo el mundo tiene derecho a sus legítimas aspiraciones ideológicas y políticas dentro del cumplimiento de la ley y del ordenamiento jurídico. Faltaría más, porque esto es una democracia. Tanta democracia que se permite a todo el mundo ser independentista o no ser independentista. Se le permite, pero cumpliendo la ley. Y a mí ahora me dicen que todo aquello que yo viví, por intereses de Sánchez, que no lo vivió, resulta que hay que borrarlo de mi mente, porque al señor Sánchez le conviene que aquello se diga que no pasó. Y no es culpa ni de Esquerra ni de Junts, es culpa del socialismo, que esto es lo grave. Los independentistas no engañan a nadie, lo volverán a hacer cuando puedan. El problema es el socialismo, que no sé cómo explicará a sus futuras generaciones su cambio de postura. ¿Y el señor La Rosa qué explica de esto? ¿Qué dice de esto? Yo nunca he puesto un tuit de política nacional, creo, ni un mensaje de ese tipo, porque yo quiero ser alcalde de Lleida. Pero cuando Sánchez creo que convocó a sus bases, a su militancia, a votar los pactos con Esquerra y Junts, el alcalde hizo un tuit diciendo que se abría una nueva etapa. Por tanto, el señor La Rosa es, si no tengo unos principios, los cambio para que haya otros que me favorezcan más y mejor. ¿Qué recuerda del 1O? ¿Cómo vivieron el 1O aquí en Lleida? Y sobre todo me acuerdo de toda esa época del 1 de octubre y esos meses, de todas esas personas libres, individuales, que quizá muchos se reirán porque iban a los bancos
a cambiar el número de cuenta a otros municipios por miedo a perder sus ahorros. Y esto lo hacía la gente mayor. Abrían una cuenta, por ejemplo, de la Caixa y la traspasaban a Fraga. Por miedo. En Cataluña se vivió miedo. Miedo a perder los ahorros. Miedo a la convivencia. Miedo a pensar distinto. Miedo a que te acusasen de pensar distinto. Cuando hubo aquella especie de referéndum, nos llamaban en casa para animarnos a ir a votar. Y utilizaron nuestros datos para decirnos en qué colegio podíamos ir a votar. Esto no es libertad. Y sobre todo, yo menos no poder olvidar nunca la gente mayor y no tan mayor que vivió con miedo. Y mira si hay democracia que mientras unos se manifestaban en la calle con todo su derecho, otros estaban encerrados en casa, viendo cómo otros se manifestaban. Por tanto, que Sánchez no nos diga que eso no existió, porque existió y lo vivimos. Y por esas personas vale la pena defender lo que defendemos, que es la libertad y Cataluña dentro de España. Y sobre todo vale la pena porque hay personas que se manifestaban a la que yo no les pido que renuncien a su manera de ser ni de pensar, sino que abrirán y han abierto sus ojos para ver que es mejor sumar que dividir y que el tiempo que pone cada uno en su sitio se demuestra que muchos de aquellos que decían que todo iría mucho mejor se ha comprobado que ha ido mucho peor y que actuaban muchas veces en beneficio propio. Y mientras hablábamos de lo que no interesaba, hoy hablamos de que tenemos problemas de inseguridad, incivismo, delincuencia, inmigración irregular. Digo inmigración irregular porque no hay personas ilegales, ¿eh? Hay personas irregulares desde el punto de vista administrativo, que quede muy claro. Pero de esto que hoy vivimos hay un antepasado, que es lo que se ha venido construyendo en Cataluña. Y aquí el partido que más va a crecer, que más puede crecer y que más proyecto tiene dentro de la sociedad catalana es el PP. ¿Por qué se metió en política usted? Para acabar con el establishment socialista y de izquierdas de Lleida. Porque yo empecé con 33 años, hoy tengo 38, yo soy doctor en Derecho, estaba en mi despacho de abogados y veía que Lleida perdíamos y perdemos oportunidades. Y siempre, con un grupo de amigos del colegio, de los hermanos maristas, siempre decíamos que teníamos que hacer algo por Lleida. Que aquí solo vivían bien unos cuantos. Y nos metimos en el PP. ¿Sabes por qué? Porque lo fácil aquí es ser socialista, ser de Junts o ser de Esquerra. No hay nada más conservador en Lleida que ser socialista, de Esquerra o de Junts. Estos sí que son conservadores, porque no quieren que cambie nada. Nosotros somos los transgresores. Xavi Palau, muchísimas gracias por habernos atendido en este precioso salón de plenos aquí en La Paería, que es un edificio magnífico y precioso, y hasta otra ocasión. Yo os quiero pedir disculpas por la voz, por la alergia, Alergia, sí. Pero muchas gracias. Gracias, Xavi Palau.